aquellos que no se identifiquen con ninguna de las religiones, de las grandes religiones, le obliga, sin embargo, a aceptar el principio de que existe un gran arquitecto del universo, porque como dicen las constituciones de Anderson, de la nada solo nace a nada. Tiene que haber un gran arquitecto del universo, concebido como principio y fin de todas las cosas. Bueno, actividades típicamente masónicas fueron a partir del siglo XVIII la práctica de la beneficencia, la creación de escuelas, de bibliotecas, la fundación de hospitales, los certámenes literarios, los banquetes de hermandad, etc. Con respecto a su organización, la masonería se articuló, se organizó en torno a logias, triángulos y capítulos. Esto depende del número de miembros con que cuente cada una de estas organizaciones y depende también del grado que posean los miembros de ese organismo. Y a un nivel superior se organizó en lo que se denominaron obediencias u orientes, unas agrupaciones de tipo federativo que pasaron a ejercer la función de órganos directivos superiores. La Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia de Francia, etc. Fuertemente imbuida, por tanto, de una ideología muy identificada con la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, la masonería se extendió por Europa y América a partir del siglo XVIII, logrando sobre todo un gran arraigo en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en general en los países del norte de Europa, países donde el liberalismo, la ideología liberal, dio lugar a regímenes políticos bastante estables ya desde el siglo XIX y donde el poder y la influencia de la Iglesia Católica fue siempre muy inferior al poder y la influencia que la Iglesia Católica ejercieron en países como Italia, como Portugal o como España. En ese mundo anglosajón, la masonería no ha sido nunca ni perseguida ni cuestionada, muy al contrario, todavía hoy disfruta de un prestigio y de un respeto casi generalizado. Es decir, en Estados Unidos, o en Inglaterra o en Suecia, ser aceptado como masón es algo así como un lustre de reconocimiento. En Gran Bretaña y en Suecia, por ejemplo, la jefatura o la gran maestría de sus respectivas masonerías la han ejercido desde el siglo XVIII siempre un miembro de sus familias reales. En los Estados Unidos de América es sabido que aproximadamente unos 20 presidentes de los Estados Unidos han sido masones. Miembros de la masonería pues, fueron, por ejemplo, quienes crearon la Cruz Roja, quienes fundaron los Boy Scouts o quienes fundaron la propia Sociedad de Naciones, antecedente histórico de la actual Organización de las Naciones Unidas. Compositores y músicos como Mozart, como Berlioz, como Sibelius, como Gershwin, como Al Jolson o como Louis Armstrong, pintores y artistas como David, Marc Chagall, Howard, científicos como Watt, el inventor de la máquina de vapor, el doctor Jenner, el primero en utilizar la vacunación contra la viruela, o el no menos célebre doctor Fleming, descubridor de la penicilina, fueron también miembros de la masonería. A la institución pertenecieron pues desde Benjamin Franklin, inventor del pararrayos, a los hermanos Lumière o al director de cine Cecil B. DeMille, arquitectos como Gustav Eiffel, escritores como Oscar Wilde, como Kipling, filósofos como Voltaire, poetas como Rizal, actores como Douglas Fairbanks, Tony Curtis, Glenn Ford, John Wayne, Clark Gable, Oliver y Hardy, ilusionistas como el gran mago Houdini. Masones fueron incluso exploradores como el capitán Scott o como Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre que pisó la luna y que en aquel alunizaje portó la bandera de su loco. Militares como Napoleón, como Lord Kitchener, como MacArthur, políticos como Marat, Washington, Garibaldi, Lincoln, Sandino, Zapata, todos ellos tienen en común el haber pertenecido en algún momento de sus vidas
a la masonería. En España la lista de masones ilustres tampoco es escasa. A esta institución pertenecieron personalidades como el general Prim, como Sagasta, como Ramón y Cajal, como Luis Cimarro, como Arturo Soria, como Blasco Ibáñez, Juan Gris, Odón de Buen, Rodolfo Llopis, Fernando de los Ríos, Diego Martínez Barrio, junto a un largo etcétera de figuras destacadas en el mundo de las artes, en la ciencia, la política y la cultura en general. Sin embargo, y al igual que en otros países latinos, en España la masonería siempre mostró una especial vocación por influir en los asuntos políticos, entendiendo por influir en los asuntos políticos su actitud comprometida a favor del libre pensamiento, la libertad de conciencia, la secularización de la sociedad o la plena implantación en nuestro país de los principios liberales y democráticos. Su oposición al clericalismo, fiel reflejo del poder que la Iglesia Católica siguió manteniendo en España a pesar de los cambios y de las convulsiones producidas en el siglo XIX, le granjeó el odio, la animadversión de los sectores más reaccionarios de la sociedad española, que acabaron identificando a los masones, miembros de una supuesta secta, como terribles revolucionarios, causantes de todos los males y de las desgracias de la reciente historia de España. Ya en el siglo XX, en los años 30 del siglo XX, esa identificación entre masón igual a revolucionario, en contra de la Iglesia, etcétera, etcétera, culminó en la elaboración del mito del contubernio judeo-masónico comunista, que daría lugar durante la dictadura del general Franco a la más feroz persecución que haya padecido jamás la masonería y sus miembros en cualquier país del mundo. En todo este proceso, como vamos a ver a continuación, Andalucía jugó un papel de primer orden, porque en gran medida hablar de la masonería en Andalucía es situarnos ante lo que fue el principal foco de arraigo y de presencia de la masonería en toda España. A pesar de los tópicos al uso y a juzgar por la documentación fiable históricamente, la masonería apenas tuvo presencia en España ni en el siglo XVIII, ni siquiera durante el reinado de Carlos IV, aunque existan infinidad de libros en que puedan ustedes leer que Carlos III fue masón, que el conde de Aranda fue masón, es simplemente mentira. Con respecto a su importancia en ese agitado proceso de tránsito del antiguo régimen al régimen liberal, lo cierto es que hasta la fecha se ha especulado mucho y sabemos con certeza pues bastante poco. Se ha escrito muchas veces que la obra de las Cortes de Cádiz fue obra de los masones. Miren ustedes, ningún masón pondría su firma en una constitución que dice que la única religión que se permitirá en España es la religión católica porque es la verdadera. Ningún masón firmaría un documento como ese, que es uno de los artículos de la Constitución del año 12. En realidad, ni siquiera durante la mayor parte del reinado de Isabel II nos consta que existieran en España algo más que unas pocas logias desconectadas entre sí y en la mayoría de los casos dependientes de obediencias extranjeras, dependientes de la Gran Logia de Francia, dependientes de la Gran Logia de Inglaterra, lo cual nos induce a pensar que poca masonería española debía de haber, cuando de las pocas logias que tenemos información se trata de logias dependientes de obediencias de fuera de España. En realidad, el florecimiento de la masonería en España fue un fenómeno relativamente tardío, un fenómeno que comenzó a vislumbrarse ya a final de los años 60 del siglo XIX y que sobre todo se manifiesta a partir del triunfo de la Revolución llamada Gloriosa de septiembre de 1868. Y es lógico porque la Gloriosa inauguró una etapa, el sexenio democrático, donde pugnaron por imponerse diversos proyectos
y diversos programas políticos donde se difundió un clima, un ambiente propicio al debate de las ideas, a la discusión pública. Fue en esos años del sexenio cuando la masonería comienza a crecer en España, inaugurándose una etapa de desarrollo que incluso no se vería interrumpido por la vuelta, por la restauración de la monarquía de los Borbones en 1835. La masonería se extendió por Andalucía en esos años, prácticamente a todo lo largo y lo ancho de nuestra geografía, en las capitales, en las grandes ciudades, pero también en muchos pueblos pequeños, situados tanto en el interior de Andalucía como en las zonas costeras. La masonería incluso encontró en nuestra tierra una acogida muy superior a la registrada en cualquier otro lugar de España, hasta el punto de que entre 1868 y 1898 en nuestro suelo, en Andalucía, se iban a instalar pues no menos de 431 logias y organismos masónicos de distintos tipos. Es decir, casi un 40% de todas las logias que se fundan en España se fundan en Andalucía. En Sevilla en concreto, y tal como se recoge en este cuadro, funcionaron no menos de 65 organismos masónicos a los que pertenecieron aproximadamente casi 2.000 sevillanos, casi 2.000 masones. En una Andalucía donde hasta la fecha pues tenemos censados aproximadamente unos 10.000 masones andaluces. Esta etapa de esplendor, que se inicia, como digo, con la Revolución de 1868, iba a prolongarse hasta finales del siglo XIX, una fecha en la que, coincidiendo con el desastre colonial, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, se iba a vivir una denominada crisis masónica, la crisis del 98, que iba a dar al traste, que iba a tirar por tierra ese enorme esfuerzo de organización que se había vivido en las décadas anteriores. La masonería en estos años del 98, envuelta además en sus propias disputas internas, iba a convertirse en el objetivo predilecto de los ataques furibundos de la prensa integrista, de la prensa más conservadora, que iba a encontrar en la masonería un chivo expiatorio a quien culparle de la pérdida de los restos del imperio colonial. Tras su hundimiento a finales del XIX, la masonería española y andaluza iba a conocer todavía una etapa de crecimiento, una etapa que sobre todo se inaugura a partir de 1923, fecha en que se produce un golpe de Estado del general Primo de Rivera, que instaura la primera dictadura española del siglo XX, y una etapa que se iba a prolongar pues, hasta la Guerra Civil de 1936, aunque con altibajos en esos años. De nuevo fue en esa etapa Andalucía donde el florecimiento de la masonería iba a registrar un desarrollo más acusado. Un desarrollo muy concentrado, como ven en ese cuadro, en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, pero un desarrollo que iba a dar lugar a la formación de aproximadamente unas 160 logias y unos casi 6.000 masones andaluces, de los cuales algo más de 1.400 eran masones sevillanos. Pues bien, de ese centenar largo de organismos masónicos, de logias, fundadas en la provincia de Sevilla entre esos 60 años que median entre 1868 y 1936, aproximadamente un tercio, 41 logias, fueron establecidos, fueron fundados no en la capital, sino en diferentes pueblos de la provincia de Sevilla. Importantes localidades como Cabeza de